Ya, bueno, a ver, mi nombre es Priscila Llanza, tengo 21 años y soy mamá. Bueno, yo emigré dos veces. La primera vez fue en el 2022 y la otra vez fue en el 2025. Ya, a ver, emigré asimismo por la primera vez emigré de país en país, viajando, asimismo por buses, por canoas, taxis, o sea, por tantos medios de transporte. A ver, viajé y es complicado porque en cada país era diferente moneda, diferente dolarización, todo era complicado y diferente. Después llegué a sí mismo, bueno, viajé de país en país, me cogió migración en México, estuve ahí en México como 2 a 3 meses, porque asimismo en México es un poquito más complicado que todos los países. La primera vez crucé por la selva del Darién también con mi nena de 7 meses más o menos. Cruzamos por la selva del Darién, ahí nos hicimos 3 días. Asimismo llevábamos nuestras cosas, llevábamos comida, lo que teníamos, bueno, solo rapiditos de pollo y galletas porque era lo que se podía hacer en ese rato. Asimismo, nos tocó cruzar ahí por montañas, cruzamos ríos, ¿qué más había? Ahí teníamos que escalar, dormimos ahí en la selva y bueno, salimos de ahí, empezamos a cruzar y así, bueno, ya llegamos a México y nos entregamos a migración, pero como era mucha gente, había demasiada gente, nosotros nos tuvieron retenidos 15 días, más o menos. Después de 15 días ya asimismo nos deportaron, no nos dieron ni tiempo ni una oportunidad de hablar con nadie, o sea, solo nos llegamos, nos entregamos, nos tomaron nuestros datos y no sabíamos nada, o sea, no preguntábamos y nadie nos daba respuesta de qué iba a pasar ni nada, o sea, no sabíamos si íbamos a cruzar o nos iban a deportar. Y después de 15 días ya cogieron y nos llamaron, nos fuimos para allá y nos deportaron. Nos deportaron y regresamos otra vez acá a Ecuador, nos dejaron en el aeropuerto de Guayaquil y ya estábamos aquí en Ecuador otra vez. Entonces esa fue la primera vez que yo me fui de país en país. De ahí la segunda vez ya contratamos lo que es un guía y pues el guía, así mismo me fui con mi hija que ya tenía en ese entonces un año con creo que unos 3 a 5 meses más o menos, no me acuerdo bien. Pues bueno, así mismo me fui ya con un guía, ahí fue ya diferente la situación porque de ahí ya no emigré de país en país, porque ahí ya pues el guía me hizo salir hasta Quito, de Quito viajé hasta Colombia en bus, de ahí de Colombia ya cogí un vuelo directo me parece que era para Panamá. De Panamá subí así mismo en carros o así, pero ya era diferente porque ya teníamos pagado al guía. De Panamá vuelta ya pasamos la frontera de Guatemala, que esa frontera sí me tocó pasar otra vez por lancha. Después de eso llegué a Guatemala y cogí ya un avión de México, Tapachula, cogí un avión para Tijuana. Entonces llegué a Tijuana, me bajé del avión y ya estaba ahí mi guía que se dice el Coyote. Entonces estábamos con 5 personas más, yo estaba con mi hija, nos bajamos del carro y nos cruzamos del muro. Hoy también salté el muro, porque la primera vez solo me entregué por migración, pero no salté el muro. Pero la segunda vez me hicieron saltar el muro. Me salté el muro y a minutitos ya llegó migración fronteriza y nos cogió. Asimismo, ahí fui ya a migración otra vez, ya me entregué yo a migración y estuve, bueno, me entregué como a las 12 de la noche, de la madrugada,
y mejor ya como a las 4 me sacaron de ahí de migración y me llevaron a otro lugar. Al otro lugar llegué como a las 8 por ahí. Me tuvieron también ahí encerrada un día más, casi. Y después ya así mismo me hicieron dormir ahí y al siguiente día ya ahí cogieron, me llamaron por mis nombres y me habían dicho que por qué había salido de aquí de Ecuador, que cuáles eran mis motivos y yo estaba con mi hija. Entonces yo había dicho que así mismo por la falta por la falta de dinero. Migración me dijo que tenía un año para arreglar mis papeles y que bienvenido a Estados Unidos. Y ya me sacaron de ahí del, me sacaron de ahí de donde estaba, como dicen las congeladoras, y ya me llevaron ahí sí a un hotel de migración de Estados Unidos y ahí me dijeron que ya puedo comprar mi vuelo para el lugar donde me iba a dirigir, que ellos me dan hospedaje por 24 horas y que yo puedo coger ahí el vuelo para donde sea y que ahí me dieron así mismo un cuarto para mí, para mi hija, nos regalaron ropa y ahí podíamos comprar ya los vuelos para viajar. Entonces ahí sí ya viajé para el lugar donde me iba a ir y ya. Ese fue mi travesía para allá. En el proceso que pasaste para llegar o cruzar de Ecuador a Estados Unidos, ¿tuviste complicaciones con tu bebé? Nos comentas que la primera vez tenía 7 meses y la segunda más o menos 1 año, 6 meses. Entonces, ¿tuviste complicaciones? ¿Cómo fue el momento de saltar el muro, de cruzar en canoas? ¿Tu bebé no sufrió alguna enfermedad? ¿No tuvo deshidratación? ¿Nos podrías comentar un poquito sobre cómo fue ese proceso que también, aparte de tu persona, vivió tu bebé? Sí, mi hija era guaguita, entonces cuando yo entré a la selva, ahí ya a mi hija que se empezó a enfermar, como que le empezó a dar ronchas. Entonces, como ella era bebé, yo le cargaba como un canguro y era ahí donde a mí me tocaba pasar por ríos y a mí los ríos me llegaban hasta las rodillas un poquito más arriba y a ella igual se mojaba. Entonces, ahí es donde ella como que le dio, creo, infección más o menos, bueno, porque no sabíamos en sí qué tenía, pero después de cada país, en todos los países, siempre había médicos, paramédicos, o sea, en cada país, en Colombia, Panamá, en todos los países habían médicos que nos hacían pasar por ellos para poder seguir avanzando. Entonces siempre nos revisaban, a mi nena le dieron unas cremas para ver si es que le pasaban las ronchitas, pero ya fue de largo, ella se fue para siempre ya con esas ronchas, porque cuando llegué, cuando ya me habían deportado acá, ella igual seguía con las ronchas, le hice ver con doctores, con todo, pero esas ronchas, o sea, no sabíamos por qué le dio, si era por el viaje, si era por el agua de las selvas, no sabíamos por qué era, pero le daban, o sea, le dio esas ronchas y ella solo se enfermó de eso. De ahí, gracias a Dios, no se enfermó de nada más, todo estaba bien con ella, sí, todo estaba bien. De ahí, así mismo, la segunda vez que salté el muro, ahí sí fue medio feo porque yo estaba con 5 personas más y era una madre de familia también con una nena. Entonces yo le había dicho que yo me voy a lanzar primero, pero que ella me lance a mi hija y a su hija para que ella se lance después. Entonces yo cuando ya estaba arriba, yo ya le dije que le suban a mi hija porque mi hija estaba dormida al momento que se iba a lanzar. Entonces yo cuando ya me bajé del muro, yo ya le había dicho que le suban a mi hija para ya que me lancen. Entonces ya le cogieron a mi hija y la lanzaron para el otro lado. Y ahí al otro lado yo ya la cogí a mi hija, entonces ya, o sea, de ahí mi hija ya se levantó, ya se había dado cuenta y ya empezó a llorar porque ya la habían lanzado. De ahí le cogí a la otra nena que estaba con la otra señora y de ahí sí ya, o sea, la marqué caminé 2 pasos y migración fronteriza ya me agarró. Entonces, no, la segunda vez mi hija no sufrió casi nada, solo fue el momento que cruzamos el muro. De ahí no sufrió nada porque la segunda vez ya fue con guía y ahí ya como que nos tenían prioridad ya porque estaba con mi nena. Tal vez nos puedes comentar si viviste algún momento traumático en esta experiencia de los dos viajes que tuviste. ¿Viste algo que te impactó demasiado? En la selva había personas muertas,
había así tantas personas que como que ya no avanzaban porque es un trayecto muy largo y de lejos se ve en los ríos así las personas muertas y todo eso. Igualmente en México había mucha delincuencia, a nosotros nos robaron y todo en México, entonces eso era como que lo más feo, porque en México sí era como que más peligroso y nos decían que era peligroso, querían que le venda a mi hija y todo. Entonces, ahí en México sí era medio más feo la situación. Cuando ya me entregué la segunda vez, ya cuando crucé, la primera vez que me entregué a sí mismo, sin guía, sin nada, esa vez ellos no nos dijeron nada. Incluso, como yo estaba con mi papá y mi hermano, les deportaron. Yo como estaba con mi hija tenía prioridad, pero ni aun así a ellos los deportaron con cadenas y todo así. Pero ya la segunda vez, cuando ya crucé, ahí sí me dieron los beneficios que era, me dieron el hotel para yo poderme hospedar ahí mientras veía cómo subía para el estado que iba y me dieron comida para mí, para mi hija y también ropa. En Estados Unidos es diferente la situación, la vida. Pues ahí tienen que estar solos para poder salir adelante. Pero ni aun así, porque uno se va endeudando en guías, pasajes, el viaje en sí. Y pues yo estaba ya con mi hija y era difícil porque yo estaba con el papá de ella, vivíamos allá, pero él tenía un trabajo, pero yo pasaba en casa con mi hija. Entonces, allá no es como aquí en Ecuador que se puede salir cualquier rato o se pueden ir al parque o lo que sea. Allá es súper diferente. Allá es mucho frío, mucho sol y no hay cómo hacer nada de eso, ni salir a la calle a cada rato ni nada, porque es solo trenes, lugares lejos y todo, entonces es súper complicado, uno. Dos, mi hija ya estaba como que pasaba sola en la casa conmigo, ya no tenía nadie más con quien jugar, o sea, pasaba encerrada en sí sus 24 horas y ya se estaba como que volviendo loca, digo yo, o sea, se desesperaba por estar encerrada. Entonces yo vi eso y dije, incluso yo también como mamá siento que me estaba dando ya hasta depresión de pasar solo encerrada porque no podía trabajar porque primero me salía más caro pagar a alguien que la cuide para yo poder trabajar y todo, entonces era súper complicado. Aparte allá tampoco no es que cuidan así porque sí. Entonces es complicado encontrar una persona de confianza que se quede con tus hijos. Y aparte de todo, como digo, o sea, era súper complicado porque ella no se enseñaba, o sea, ella era así como que se volvía loca, ella quería salir a cada rato de la casa, pero ya no había como que nosotros íbamos a lavar la ropa. Entonces, ella estaba mal ya, creo, psicológicamente, y creo que yo también ya estaba mal, ya, o sea, ya no me hallaba y todo, o sea, el mismo hecho del clima, el mucho calor, el mucho frío, entonces, o sea, ella se desesperaba y a mí como mamá también me hacía sentir lo mismo. Entonces, ya uno cuando es mamá, uno trata de buscar lo mejor para sus hijos y yo decía, mi hija no está bien ahí, mi hija tiene que regresarse acá a Ecuador para que esté bien. Y dicho y hecho, nos regresamos y acá mi hija, o sea, o sea, estamos súper bien, gracias a Dios. Mi hija está bien, mi hija está en su escuelita, sale, o sea, se siente bien, está bien, ha crecido, o sea, es feliz. Entonces digo, eso a mí como mamá me hace sentir bien y siento que no perdí nada, porque al final del caso mi hija está conmigo, no la abandoné y está feliz. Entonces eso me llena a mí como mamá y me siento bien con ella y ella incluso se siente bien.